Tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 17. San Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19 es la transmisión de los puntos importantes de este evangelio. El primer punto importante que vemos destacar en este evangelio dice que Jesús va yendo de camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. La misión de Jesús de pasar por estos pueblos no es andar turisteando o haciendo turismo interno como muchos de nosotros a veces solemos hacerlo. La misión de Jesús pasar por estos pueblos es enseñando, evangelizando, hablándole del reino de los cielos a las personas. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados a donde quiera que vamos como cristianos católicos, como bautizados, como hijos de un mismo Dios, hermanos de Jesús y fortalecidos por la fuerza del Espíritu Santo. Nuestra misión es evangelizar hasta con el comportamiento en los lugares a donde vamos. Así nos compartía el diácono Jorge en Santo Cerro, Jorge Jiménez, mi gran amigo Jorge. Esta noche que estuvimos compartiendo un momento de cursillos prebautismales, decía Jorge, una persona bautizada lleno de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, no puede actuar igual que como actúa uno que no esté bautizado o uno que no conoce del Señor. Tiene que actuar totalmente diferente, tiene que llevar presencia de Dios, gracia de Dios, que a usted se le note en el rostro, en la vestimenta, en la forma, en sus palabras, en la actuación, que usted es una persona llena de la gracia de Dios, que usted pueda, a través de usted la gente pueda identificar a Jesús nuestro Señor, que a través de usted los demás se den cuenta que hay una esencia del Señor aquí en tu corazón y hay una presencia del Señor también en tu corazón y en tu vida, que no seas uno más. Por ello, el hecho de que Jesús estuviera pasando de Jerusalén entre Samaria y Galilea, sé que no es por conocer los lugares o por tomar un atajo para llegar más rápido de una ciudad a otra, sé que no sería así, sino como una manera de dejar algo de presencia de Dios en la vida de la gente. Segundo punto importante de este evangelio en el día de hoy, le damos la bienvenida y los saludos a Julián A. Matos. Creo que es la primera vez que se conecta con nosotros a través de los puntos importantes. Julián Matos, dámele saludos a mi amiga Ángela, tu esposa, y bendiciones para ella. El segundo punto importante de este evangelio en la noche de hoy: cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos. ¿Vinieron a dónde? A su encuentro. Nosotros a veces actuamos como medio orgullosos o soberbios. Queremos que el Señor venga donde nosotros, pero nosotros no nos atrevemos a ir al encuentro con el Señor. Es como mucha gente que tiene dificultades y problemas y va pecando de orgullo, de soberbia, diciendo: el Señor sabe lo que yo tengo, el Señor que me sane. Es más, Él lo sabe todo. Yo no tengo por qué pedirle al Señor que me cure, ni que me sane, ni que me resuelva nada. Él sabe que tiene que resolvérmelo, porque yo soy hijo de Dios, yo soy esto y yo soy lo otro. Hermano, pecamos de orgullo y de soberbia, y por eso muchas veces nosotros nos estamos hundiendo, porque no tomamos la iniciativa de ir donde el Señor, que es lo que tenemos que hacer. Y pecamos no solamente de orgullo y de soberbia, sino de perezosos, porque la pereza se apodera de nuestra vida. No nos atrevemos a mover ni un dedo para buscar la salvación, para enfrentar las dificultades que tengamos que enfrentar en la vida cotidiana, para romper las barreras, las fronteras, las murallas que estén a nuestro alrededor, para caminar sobre los problemas como Jesús en un momento bíblico caminó sobre el agua, y nosotros llegar al objetivo principal, al cual debe ser el objetivo principal en nuestra vida: un encuentro personal con Cristo Jesús nuestro Señor. Y es lo que pasa con estos 10 leprosos. Ellos son los necesitados. Jesús no necesita en nada de nosotros. Él sigue siendo Jesús, el mismo Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Nosotros sin Jesús somos menos que nada. Óigalo bien, menos que nada. El ser nada es cuando ya no existe nada, y usted ser menos que nada está todavía por debajo de ser nada, cuando es menos que nada.
Nosotros sin el Señor entonces no somos nada, somos menos que nada. Quienes los necesitados somos nosotros, somos aquellos que debemos ir a buscar un encuentro personal con el Señor. ¿Y cómo podemos tener este encuentro personal con el Señor? Es tan fácil. A través de la lectura de la palabra de Dios. La Santa Biblia. Podemos nosotros tener ese encuentro personal con el Señor. A través de los sacramentos, a través del bautismo, si usted es adulto o aunque usted sea pequeño y no se ha bautizado, a través del bautismo usted puede tener ese encuentro personal con el Señor. A través de la confesión, a través de la comunión, a través de la adoración eucarística al Santísimo Sacramento, delante de Jesús sacramentado, usted se postra de rodillas, usted con esto va a un encuentro con el Señor. Incluso a través del rezo del Santo Rosario en este mes que estamos celebrando el mes del Rosario, usted va desde la óptica de la Virgen María, va meditando la vida de Jesús, como cada misterio representa un momento en la vida de Jesús. A través del Rosario también usted se puede encontrar con el Señor. Usted poder ir a saborear el banquete eucarístico. Usted poder ir en la fila de la comunión. Usted poder ir a comulgar en la Santa Misa. Es un encuentro personal con el Señor que usted está teniendo como los 10 leprosos, una de tantas maneras como nosotros no podemos encontrar con el Señor. A través de practicar las obras de misericordia, podemos nosotros también tener este encuentro personal con el Señor. Y son tantas las formas y las maneras que tenemos nosotros de ir a este encuentro personal con el Señor. Son tantos caminos que tenemos abiertos para encontrarnos con el Señor, pero no nos quedamos así, ve hermano, de brazo cruzado, de perezosos, si no vamos al encuentro personal con el Señor. Eso da algo que da lástima, algo muy penoso, que hay tantas formas y vías de encontrarnos con el Señor y no lo queremos hacer. No hacemos el esfuerzo. No hacemos el esfuerzo. La salvación va a llegar a nuestra casa. Tal vez podrá llegar como llegó a la casa de Zaqueo, pero eso fue Zaqueo, un elegido de Dios, a través de Jesús nuestro Señor. Eso fue Zaqueo, que Jesús fue a su casa porque tenía un objetivo el Señor. Cuando Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pero nosotros estando de perezosos, ¿va a llegar la salvación a nuestra casa? No lo creo. Zaqueo hizo el esfuerzo de ir a los pies del Señor cuando se subió sobre aquel árbol, siendo pequeño de estatura, rechazado por la gente, cobrador de impuestos, y él hace el esfuerzo, se sube al árbol. Tras Jesús ver el esfuerzo de Zaqueo, va a su casa entonces, y por eso le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En el caso de Zaqueo, buscando un encuentro personal con el Señor, pero tú y yo, pues si no hacemos el esfuerzo de buscar al Señor, de acercarnos a Él, la salvación a nuestra casa no llegará. No llegará. Tercer punto importante de este evangelio en la noche de hoy. Tercer punto importante. Aquellos 10 hombres leprosos se pararon a lo lejos. ¿Por qué se pararon a lo lejos? O sea, equidistante. Porque estaban enfermos y las personas enfermas con lepra eran personas rechazadas y totalmente apartadas de la comunidad. Aquellos enfermos se pararon a lo lejos porque pensaban que podían infectar de lepra a Jesús. Jesús no le infecta de lepra a nadie. Asimismo, cuando tú te dedicas a servirle al Señor y vas a ver un enfermo de lo que sea que tenga este enfermo, a veces tal vez vas con miedo, con temor de que me voy a contagiar, me voy a contaminar de la enfermedad que tiene esta persona. Si tú que vas a ver un enfermo y vas en nombre de Jesús, hermano, la enfermedad que tenga ese enfermo no tiene por qué contagiarse contigo, no tiene por qué contaminarse contigo, por una cuestión de fe. Ahora bien es sabido y bien es cierto que muchas veces hay que cubrirse con mascarillas y guantes para atender a un enfermo por unas cuestiones humanas, pero no porque tú vayas a salir infectado de cuando estés atendiendo a un enfermo. Solamente humanamente unos requisitos para esto. Sucede entonces
que aquellos se paran a lo lejos pensando que iban a infectar a Jesús, pero se paran a lo lejos también por miedo, porque ya al ser tan rechazados, siendo enfermos y leprosos, aquellos leprosos que vivían en una cueva, los leprosos generalmente en las cuevas, en las cavernas, eran los lugares donde residían. ¿Y qué situación más difícil la de estos leprosos al ser rechazado por la comunidad? ¿Cuántos enfermos has rechazado tú? ¿Cuántos enfermos en tu vida has rechazado, has discriminado, has dejado de ir a ver, de ir a visitar? Imagínate que una persona enferma de VIH-Sida, donde quiera que vaya, le diga a todo el mundo: soy un sidoso, tengo VIH-Sida, tengo VIH-Sida. Los leprosos eran lo que tenían que hacer. Una campanita, y por los lugares medio públicos a donde iban, porque no podían entrar en el pueblo completamente a mezclarse con la gente, tenían que ir sonando la campanita. Y estas cuestiones las vamos a ver en el Antiguo Testamento, en otro libro de la Biblia, tocando la campanita y vociferando: aquí va un leproso, aquí va un leproso. Imagínese usted que una persona que tenga cáncer esté con una campanita diciendo a todo el mundo: aquí va alguien que tiene cáncer, aquí va alguien que tiene cáncer, aquí va alguien que tiene leucemia, aquí va alguien que tiene los pulmones infectados, aquí va alguien que ya los riñones no le funcionan, que va enfermo. Bastante fuerte la realidad para estas personas, tener que vociferar con sus labios la enfermedad que tenían, en este caso la lepra, no solamente rechazado por la comunidad, sino con unas condiciones que tenían que llevar a cabo, autodiscriminándose por su misma enfermedad, autoanunciando su diagnóstico, recibiendo más rechazo de la gente. Cuarto punto importante de este evangelio, en la noche de hoy: y a gritos le decían, a gritos. El Salmo 3 nos va a decir: invoco a gritos a Yahvé y me responde desde su monte santo. Yahvé es Dios. En las palabras bíblicas, el decir Yahvé es lo mismo que decir Dios. Y este salmo, en el versículo 5, Salmo 3, me va a decir: invoco a gritos a Yahvé y me responde desde su monte santo. Los leprosos invocan, o sea, hablan, vociferan, gritan al Señor. Gritan, ¿por qué gritan? Por la distancia, estaban equidistantes de Jesús, para que Jesús le escuchara. Primera razón por la que gritan. La segunda razón por la que los leprosos están gritando es por el dolor fruto de la enfermedad y por el dolor fruto del rechazo. Tres situaciones. Gritaban a Jesús porque estaban equidistantes, poco lejos de Jesús, para que le escuchara. Gritaban por el dolor de la enfermedad, porque una persona leprosa se le van cayendo las partes de su cuerpo, los dedos y todo eso, se va desfigurando. Pero también gritan por el sufrimiento, el dolor del rechazo de la gente, del pueblo, de la comunidad, de su gente, de su familia, que no se sabe cuál es peor. Tú dirás si el rechazo de tus familiares, de tu gente, aquellos que nunca te van a ver cuando estás enfermo y necesitas, o el dolor de la enfermedad. ¿Cuál será más difícil para ti, querido hermano? Estos gritan a Jesús. Pero yéndonos al versículo 5 del Salmo 3, esto va para las personas que están conectadas tanto en YouTube como en Facebook, que de hecho antes de transmitir estaba compartiendo unas palabras por WhatsApp con una amiga que vive en Estados Unidos, que una mujer de mucha fe al parecer está como perdiendo la fe porque tiene situaciones y dificultades en su familia, y me decía ella: yo creo que Dios se ha olvidado de mí. Esas eran sus palabras, hermano. Bueno, en este caso, querida hermana, que creo que estás por ahí en sintonía a través del Facebook, ¿cómo crees que papá Dios se ha olvidado de ti? Mira los leprosos, ¿acaso no pudieron ellos tal vez pensar que Dios se había olvidado de ellos porque estaban sufriendo con una dificultad tan fuerte, con una enfermedad como esta, como la lepra? A ti, querida hermana, que sé que estás por ahí en sintonía, ya pude ver tu nombre por ahí en sintonía, tengo para decirte que tú tienes más de un testimonio. Tienes más de un testimonio de la misericordia de Dios y de lo que papá Dios ha hecho en tu vida. Más de un testimonio.
Y porque ahora tienes una prueba muy difícil, porque ahora se ha prolongado un poquito más para Dios darte respuesta, bien sabiendo tú que el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, querida hermana, me estás diciendo que crees que Dios se ha olvidado de ti. Hermana, no es la realidad de lo que está pasando contigo. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando nosotros duramos más tiempo esperando una bendición, es porque la bendición viene más grande, para gloria y honra del santo nombre de Dios. Los leprosos invocan a gritos al Señor. Tal vez es lo que te hace falta a ti, no dudar, no que te falte la fe, no perder la fe ante la prueba por la cual tú estás pasando, sino tal vez te falta tocar el corazón del Señor, invocándole a gritos lo que te está pasando. Y tú que piensas, como tantos otros, que el Señor se ha olvidado de ti, que no te da respuesta. El Salmo 3 en el versículo 5, la segunda parte del versículo 5 tiene la respuesta, cuando nos dice la segunda parte: y me responde desde su monte santo. El Señor siempre da respuesta a nuestra oración, siempre da respuesta a nuestro grito, siempre da respuesta a nuestro lamento, siempre da respuesta a las situaciones difíciles por las cuales estamos pasando. Y ahí conectado tenemos al hermano Julián A. Matos, que estuvo pasando por una condición de salud, una situación muy difícil. También él imploró al Señor a gritos, también él invocó al Señor a gritos, y el Señor le dio la respuesta y le sanó de esa peligrosa enfermedad de la cual él estuvo padeciendo hace ya algo más de un año, que recuerdo fuimos a compartir con él cuando estaba interno en el Homs en Santiago. El Señor en él hizo la obra, como también la puede hacer en la vida de cada uno de los que están conectados. Pero hace falta, hermano, hermana, que con tu oración, invocándole a gritos al Señor, ese grito tuyo toque el corazón del Señor y desprenda la bendición del corazón del Señor. Arranque del corazón del Señor la bendición que tú necesitas. Pero si te desesperas y empiezas a dudar, durará más para recibir la bendición, o simplemente no la recibirás. Invocar a gritos al Señor es entregarle el dolor, el lamento, el llanto, el sufrimiento que nos tiene envuelto. Es cuando te oprime el dedo, la llaga te está oprimiendo y te duele. No pierdas tu fe. Sigue implorando al Señor y te aseguro en el nombre de Jesús sacramentado que tú verás la gloria de Dios. Quinto punto importante de este evangelio en la noche de hoy: lo que le gritan los ciegos a Jesús. El quinto punto, los leprosos a Jesús. El quinto punto importante: Jesús primero llaman por su nombre. Como dicen ellos, Jesús, llaman al Señor por su nombre. Es lo que nos hace falta a nosotros, llamar a Jesús por su nombre. Llámalo, Jesús, aclama a Jesús por su nombre, menciona el nombre de Jesús, y así Él, cuando tú le llamas por su nombre, te presta atención. Al igual te presta atención de todas maneras. Pero no es lo mismo que vayan 5 personas caminando por una calle y tú le digas a alguien: güey, tú ven acá. De los 5 que vayan en la calle, ninguno va a saber a cuál tú le estás llamando, porque ninguno se llama güey. Ahora, si tú le llamas al que tú quieres ver, de los 5 que van caminando por la calle, por su nombre, es totalmente diferente. Haz lo mismo con Jesús. Llámale por su nombre en tu oración, y así como los 10 leprosos, háblale a Jesús por su nombre. Dile: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Salvador de mi vida, de mi alma, de mi mente y mi corazón. Jesús, a ti te hablo, Hijo de Dios. Jesús resucitado. Tengo problemas, pero llámale por su nombre. ¿Por qué te pesa tanto mencionar el nombre de Jesús? ¿Acaso estás tú tomando la iniciativa en tu oración que toma nuestro enemigo el diablo, que le tiene miedo al nombre de Jesús, y que no se atreve nuestro enemigo el diablo, y ningún espíritu inmundo se atreve a mencionar el nombre de Jesús? Hay que revisarse entonces en nuestra vida de fe y de oración. Si tú y yo, que somos hijos de Dios, que dizque nos llamamos cristianos, no nos atrevemos a mencionar el nombre de Jesús ni siquiera en nuestra oración, revísate entonces, porque te está pareciendo al diablo o a los demonios cuando estás orando, que no te atreves a mencionar el nombre de Jesús. Es lo primero que hay que hacer en nuestra oración. ¿A quién va dirigida nuestra oración? A Jesús nuestro Señor. Pues llamémosle por el nombre y mencionémosle su nombre. Es el diablo que no lo puede mencionar.
Yo no sé si tú te estás pareciendo a Él en tu oración. Vamos a ver, revísate ahí, a ver qué pasa contigo. Jesús, Maestro, reconocen la grandeza del Señor cuando le reconocen los leprosos como maestro. Un maestro es aquel que enseña, y es lo que decía en el primer punto importante, algo similar, cuando decía que Jesús iba camino de Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. No iba Jesús con los brazos cruzados. Como maestro le reconoce los leprosos y va enseñando a Jesús qué es lo que nosotros debemos hacer. Ten compasión de nosotros. Estamos en el quinto punto importante, dividido en 3 subpuntos importantes. 5.1, que es el nombre de Jesús. 5.2, que es maestro. Y 5.3, compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros, gritan los leprosos. Hay que saberle pedir al Señor. Tal vez tú le vas a decir: Señor, yo tengo deudas, ayúdame a pagar la deuda. Tal vez tú le vas a decir: Señor, tengo un hijo en la calle, sácame el hijo de la calle, tócame el corazón a mi hijo. No sé qué título tú le pondrás a tu petición a Jesús. Pero miremos los leprosos. Están enfermos de lepra. Cualquiera le pediría: Jesús, quítame esta lepra. Ellos no le piden eso. En ningún momento en el plano bíblico en que estamos desglosando el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, el Evangelio de ayer, del versículo 11 al 19, en ningún momento los leprosos le dicen a Jesús: Jesús, quítame la lepra. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Compasión, es decir, le están pidiendo al Señor misericordia. Al pedirle al Señor misericordia, le pueden pedir al Señor misericordia, tal vez no que le sane la lepra, pero que le quite el dolor que provoca la lepra. Tal vez no que le quite el dolor, pero al menos que le dé paz a su corazón, que puedan dormir tranquilos, felices, contentos, aunque tengan la enfermedad, pero que puedan dormir bien. Tal vez le están pidiendo al Señor la paz del corazón, o que no sean rechazados por la gente, que la gente los acoja. Pero el caso sí es que ellos no le están pidiendo al Señor, no le están pidiendo sánanos de la lepra. Le están pidiendo: ten compasión de nosotros. Están sufriendo mucho los 10 leprosos por el proceso que ellos están viviendo. Nosotros entonces tenemos que aprender a pedirle al Señor. Vamos a mirar un acontecimiento similar en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 9, versículo del 27 al 34, cuando nos va a decir: Jesús iba de allí. Cuando Jesús iba de allí, le siguieron 2 ciegos gritando. Los ciegos también gritaron como los leprosos. Pero ¿cómo los ciegos seguían a Jesús si estaban ciegos? Repito, cuando Jesús se iba de allí, le siguieron 2 ciegos gritando: ten piedad de nosotros, o compasión. La piedad y la compasión es lo mismo. Ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa se le acercaron los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creen que puedo hacer eso? Cuando Jesús le pregunta a los ciegos: ¿creen que puedo hacer eso? Él le está preguntando que si ellos creen que Él puede tener compasión de ellos, que es lo que los ciegos le están pidiendo a Jesús. Ellos van a responder: sí, Señor. Jesús entonces le toca y les devuelve la vista. Pero aquellos ciegos de San Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 34, no le están pidiendo a Jesús: devuélveme la vista. Le están pidiendo compasión. Cuando le piden compasión a Jesús, Jesús mira la necesidad que ellos tienen, les toca y les devuelve la vista. Es lo que pasa con los leprosos. Le piden compasión a Jesús. Y ya luego en los demás puntos importantes vamos a ver lo que pasó. Hay que saberle pedir, hermanos, entonces al Señor, ante la situación difícil por la cual tú estás pasando. No te vuelvas loco, no te desesperes, no agonices antes del día de tu muerte. No te llenes de ansiedad, de intranquilidad, de desesperación, de angustia, porque eso va a provocar que el momento que estés pasando sea más difícil y doloroso para ti. Hay que aprender a pedirle al Señor ante la situación que tú estás enfrentando. Pídele al Señor: ten compasión de mí.
Ten compasión de mi familia. Ten compasión de fulano, fulanita que le estoy presentando. Estoy presentando a través de la oración la vida de esa persona. Ten compasión. No le digas al Señor, Señor, sana a fulano, dándole una orden. No. Dándole orden al Señor. No, nosotros no somos quienes para darle orden al Señor. Tenemos que tener cuidado en nuestra oración al pedirle al Señor compasión. Sexto punto importante de este evangelio. Sexto punto importante. Al verlos, hermano, el sexto punto importante está más bueno que un helado a la 1 de la tarde con el solazo que hace aquí en Dominicana a esa hora. Al verlos, les dijo, ya Jesús le va a hablar en el séptimo punto importante, pero me quedo en la palabra, en la frase al verlos. Cuando estos le gritan, le claman, le piden a Jesús, Él los ve, los mira. Hermano, ¿y usted cree que el Señor Jesús es tan mala persona que teniendo tú un problema simplemente te va a ver y te va a dejar así? ¿Crees tú que el Señor es como tú y yo, que cuando pasamos por una acera de una calle vemos a alguien pidiendo una moneda en el suelo, sin piernas, en malas condiciones, llevándoselo el mismo diablo, y lo miramos y no pasa nada? Quizás volteamos la cara para otro lado, o tal vez no le podemos dar la moneda, no tenemos menudo, no siempre andamos con menudo, pero le imploramos al menos una oración al Señor por esa persona en esas condiciones. Cuando Jesús nos va a ver así, al verlos, como dice el Evangelio en el sexto punto importante, Jesús, al darnos su mirada, es como un escáner que nos hace de cuerpo y en nuestro interior completo, mirando nuestra necesidad, mirando nuestro problema. Tu oración tiene que provocar que Jesús te vea. Tu oración tiene que provocar que Jesús, nuestro Señor, voltee a donde tú estás. Que Jesús se dé cuenta, que Jesús note que tú estás ahí. Tu oración, querido hermano, tiene que tocar el corazón de Jesús en el reino de los cielos y desde el cielo provocar esa mirada de Jesús que va a enterarse de tu situación y tu problema. Tal vez tienes tú que profundizar un poco más en la oración. Tal vez tienes tú que tener un poco más de fe en la oración. Tal vez tienes tú que insistir un poco más en la oración para provocar que Jesús te mire y mire los problemas y las situaciones por las cuales tú estás pasando. No perder tiempo lamentándote pensando que el Señor se ha olvidado de ti. No, hermano, profundiza un poco más en la oración. Esfuérzate un poco más. Sacrifícate un poco más en la oración. Grítale a Jesús un poco más a través de la oración y en su nombre yo te aseguro que esa mirada que Jesús te va a dar cuando tu mirada y la suya se interconecten es una mirada de aliento, es una mirada de paz, es una mirada de esperanza. No como la mirada que vemos en mucha gente, que vemos miradas de noches oscuras y amargas, miradas de depresión, miradas de suicidio, miradas que meten terror, miradas de muchos hombres que desnudan a las mujeres con la mirada cuando la ven pasar por la calle, miradas de mujeres que desnudan a los hombres también cuando lo ven pasar por la calle, miradas aterradoras que vemos en todas partes, miradas de lujuria que se comparten en tantos lugares, miradas de personas que ves en la calle que no conoces, pero te dan un miedo, un terror y un horror que tú no encuentras qué hacer. La mirada de Jesús elimina todo eso. Es una mirada de aliento, es una mirada de paz, es una mirada de esperanza, es una mirada como queriéndote decir el Señor: yo estoy contigo y tú no estás solo. Es una mirada que te reconforta, es una mirada que te llena de esa fuerza, de esa fortaleza. Es como cuando tú estás en un momento difícil, cuando se te muere un familiar, como ha pasado conmigo. Ya van 7 que se van de mi familia. Cuando se te muere un familiar y hay un amigo, una amiga tuya, alguien muy conocido, cercano a ti, que aunque en la multitud que te rodea esa persona no puede llegar a saludarte en el momento de dolor, pero tan solo con tu mirar en el patio de tu casa, en el interior de tu casa, interconectar una mirada con esa persona que fue a verte y al menos de lejos comparten mirada, tú sabiendo que hay mucha gente allí, pero hay otro más que también es de tu gente, que está ahí apoyándote con su presencia. Esa mirada te llena de fortaleza, te llena como de ánimo en un momento tan difícil como la pérdida de un familiar.
Imagínate tú entonces que tú puedas provocar que Jesús te mire en un momento determinado de tu vida. Si la mirada del amigo te llena de fortaleza, te reconforta. Imagínate, hermano, la mirada de Jesús que provoque en tu corazón, en tu vida. ¿Qué podrá provocar la mirada de Jesús? Séptimo punto importante de este evangelio. Séptimo punto importante. Vayan a presentarse a los sacerdotes, dice Jesús. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Vamos a ver en estos 10 leprosos, cuando Jesús le da este mandamiento, esta encomienda de que se presenten a los sacerdotes. Vamos a ver primero la obediencia de los 10 leprosos. La obediencia en algo que nosotros muchas veces estamos fallando. Que no somos obedientes, no queremos hacer lo que nos manda Dios. Recuerdo que en una ocasión, en la parroquia Espíritu Santo de Arenoso, aquí en La Vega, mi parroquia, voy llegando, no recuerdo bien si creo que era un martes en la misa por los enfermos. Viene una señora que conozco de hace unos cuantos años y me dice: hermano, yo quiero que usted ore por mí. Y le digo: ¿cuál es su problema? Y me dice ella con un suspiro: el corazón, me dice. Le digo: hermana, vaya al Santísimo, vaya a la capilla. Y me dice ella: pero yo acabo de venir del Santísimo ahora mismo. Yo acabo de venir del Santísimo ahora mismo. Y como quejándose: no puedo ir porque acabo de venir del Santísimo. Pero no esperó que le diera la recomendación y ya comienza a reclamar que acaba de salir del Santísimo. Algo similar a lo que pasó en la primera lectura del día de ayer con Naamán el sirio. El profeta entonces le dice a Naamán que se bañe 7 veces para que se le quite la lepra. La primera lectura del día de ayer domingo, específicamente tomada del libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. Pero la lectura completa es unos versículos antes, cuando ya le han dicho a Naamán que se bañe 7 veces en el río. Comienza a quejarse, uno de sus siervos le va a decir: pero si te hubiesen puesto una misión más difícil, lo hubieras hecho. No es nada grande que te digan: báñate 7 veces en el río para que se te quite la enfermedad de la lepra. Naamán al final terminó obedeciendo y la lepra se le quitó. Nosotros no somos muy obedientes. Queremos vivir una fe a nuestro antojo. En mi estado de WhatsApp he publicado una frase, más o menos no la recuerdo bien, pero dice que si la iglesia que Jesús fundó en Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que si esa iglesia que Jesús fundó fuera a nuestro antojo, como cada uno de nosotros quisiera que fuera la iglesia, y usted pusiera e hiciera las cosas como usted considera que hay que hacerlas, ¿habrían personas en este pleno siglo XXI creyendo en Dios? Si cada día encontramos multitudes de personas que no creen en Dios, que son prácticamente ateos, como dicen, no creen en nada, ni en Dios ni en el diablo, no creen en nada. Si cada uno entonces quisiera que la iglesia fuera como él considera, ¿usted cree, hermano, hermana, que habría alguien creyendo en Dios en estos momentos? Yo creo que no. Yo creo que no habría nadie creyendo en Dios. Es que nosotros entonces no somos obedientes. Queremos que las cosas se hagan a nuestro antojo. No queremos respetar ni valorar los lineamientos de Dios a través de la Santa Biblia, a través de la Santa Palabra de Dios, la Biblia, compartida a través de nuestra iglesia. Cada quien quiere hacer una cosa como se le venga en gana. ¿Cuántas personas he escuchado que dicen que por qué los que no son casados por la iglesia no pueden comulgar, pero están en pecado mortal? Y una persona en pecado mortal no puede recibir la comunión, entre otras situaciones por las cuales una persona no puede recibir la comunión. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser obedientes ante todo. ¿Usted cree que siendo soberbio y desobediente y haciendo la cosa como usted quiera, usted y yo vamos a llegar al reino de los cielos de esa manera si no somos obedientes? No. El cielo lo veremos nosotros ni siquiera escrito en ningún lado, por lo menos la palabra cielo, si no somos obedientes. Los 10 leprosos, Jesús le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Que sería el 7.2 punto importante del evangelio en esta noche.
El sacerdote era la persona calificada, y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar, no recuerdo exactamente el libro, pero en el Antiguo Testamento vamos a encontrar las características y condiciones para que un sacerdote pudiera revisar a un enfermo e identificar si tenía lepra o no. Los sacerdotes de aquel tiempo hacían la función como de médico, podríamos decir. Los sacerdotes entonces eran aquellos que identificaban que una persona tenía lepra y era apartado del pueblo. Pero no solamente le identificaban o le daban el diagnóstico, tiene lepra. Si la persona era sanada de lepra, aquel que era leproso tenía que irse a presentar donde el sacerdote, y el sacerdote era aquel que le anunciaba al pueblo y le declaraba que esta persona que era leproso ya había sido eliminada la lepra de su cuerpo, de su vida. El sacerdote era el autorizado para esto en aquel tiempo. Es por ello entonces que Jesús le va a mandar a presentar donde los sacerdotes. Ya Jesús sabía que ellos se iban a curar de camino antes de llegar, pero el hecho de presentarse a los sacerdotes es como para probar su obediencia y para que pudieran ser identificados como ya no leprosos, como ex leprosos, como sanados de la lepra. El octavo punto importante de este evangelio: y sucede que mientras iban de camino quedaron limpios. Mientras iban de camino quedaron limpios. Y esta sí va un poco fuerte y dura para cada uno de los que están siguiendo la transmisión, y para tantos otros que verán esta transmisión a lo largo de la semana. Mientras iban de camino, dice, mientras iban de camino quedaron limpios. Hay gente que va a una prédica, va a un momento de oración, va a una misa por los enfermos y creen que tienen más fe que el mismo Jesús, porque quieren ser sanados inmediatamente. Y si el Señor no los sana inmediatamente, si el Señor no los sana ese mismo día, ellos pierden la fe y no creen en Dios y empiezan a resabiar que mira que se sanó fulano y cómo yo no me sané, si yo vine de tan lejos, hice un sacrificio tan fuerte, vine con tanta fe y no me sané. A usted le faltó humildad, porque la fe va acompañada de la humildad. Hermano, no todo el mundo se va a sanar en el mismo momento. No todo el mundo se va a sanar inmediatamente. El año pasado, cuando estuve en el estado de Manhattan, Estados Unidos, predicando, fui a una asamblea en una parroquia, pero en el basement de la parroquia, en el sótano, una capilla allí. Comenzamos el momento de prédica y oración. En este grupo donde fui, en el Bajo Manhattan, había un señor que trabajaba para ese entonces, no sé qué trabaja ahora, en una cocina, y tenía que verse sometido a agua caliente y agua fría. Agua caliente y agua fría. Su mano derecha estaba teniendo problemas con su sistema de circulación y los tendones. Era como una especie de espasmo que el hombre estaba teniendo. Tenía dificultad para abrir y cerrar las manos. Pero llegó un momento en su vida que ya la mano derecha la tiene cerrada, porque una especie como de espasmo, le digo, le había bloqueado el sistema de la mano derecha. Este hombre ya no podía abrir su mano derecha, tenía dificultad. Este testimonio me lo dio el mismo hombre al otro día que consiguió mi teléfono, me llamó y me dio el testimonio. En el momento de la oración, Jesús nuestro Señor le tocó tan fuerte a ese hombre, pero él no se sanó esa misma noche. El hombre tenía como 5 meses con la mano con el problema. El Señor le tocó en esa noche de oración. Y al otro día el hombre amaneció, hermano, moviendo su mano con libertad, como si no hubiese pasado nada en su vida. Eso fue en agosto del año pasado, cuando estuvimos por Estados Unidos, específicamente en el Bajo Manhattan. No recuerdo el nombre de la parroquia donde estuvimos. El hombre ya va más de 1 año y su mano tiene la misma libertad para moverse. Su mano está totalmente sanada, como un momento bíblico en el que nos habla que Jesús le dijo a alguien de la mano paralizada: extiende tu mano, y la mano quedó sanada. Pero este hombre del que le estoy hablando allá en Manhattan, este hombre no se sanó la misma noche de la oración. Este hombre no se sanó inmediatamente. El Señor no le sanó inmediatamente, porque el Señor sabe por qué. ¿Por qué no le sanó?
Que el Señor es el que tiene el poder, no nosotros. El Señor es el que sabe cuando sana a una persona. Si usted va a una prédica, a una oración, a una misa por los enfermos, hermano, espere el tiempo de Dios para ser sanado y liberado. No salga usted falto de humildad, resabiando, peleando y diciendo tantas cosas feas, porque mire que yo no me sané, que no vuelvo más a esta misa, que ese predicador no tiene gracia, que ese sacerdote no sabe celebrar la misa. El que le falta humildad eres tú. Porque no depende de mí como predicador, no depende de un sacerdote el que tú te sane. Depende de tu fe y depende del poder de Jesús. Pero si te falta humildad y tú sales a hablar mal del predicador, pensando tú que ese predicador no tiene gracia, porque es que el predicador no se somete a su propia voluntad, si es humilde, es a la voluntad de Dios que se somete. Y si está sometido a la voluntad de Dios, quien te sana es Jesús cuando Él te quiera sanar. No es el predicador que te sana, ni es el sacerdote que te sana. Es Jesús nuestro Señor que te va a sanar. Los leprosos entonces fueron de camino a los sacerdotes. Se sanaron en el camino. Quedaron limpios todos. No se sanaron en el mismo instante. ¿Cuántas horas o cuántos días pasaron para que estos leprosos quedaran limpios? La Biblia no lo dice. Dice que mientras iban de camino quedaron limpios. No se sanaron en el mismo momento, pero puede haber sido en 3 o 4 horas cuando iban de camino para donde los sacerdotes. Es más, puede haber sido al otro día. Puede haber sido que a los 2 días de haber conversado con Jesús, siguiendo de camino a los sacerdotes, se hayan sanado. No se sabe cuánto tiempo pasaron. Puede haber pasado 10 días. Puede haber pasado hasta un mes. Pero la semilla de la obediencia, la semilla de la presencia del Señor a través de la obediencia, germinó en ellos. Y eso sí, antes de llegar a donde iban, se sanaron. No se sanaron en el momento. Hay gente de los que están conectados ahora, tanto en YouTube como en Facebook, que con algún problema tal vez esperan que el Señor se los resuelva esta noche. Hermano, usted puede acostarse hoy con un dolor fuerte, con un problema grande de enfermedad, con una columna retorcida, con los riñones que a usted no le sirven, que sus riñones están en 5% de funcionamiento y usted lo están dializando. Pero mañana usted puede amanecer con sus riñones buenos. Usted puede amanecer mañana con los discos de su columna restaurados. Usted puede amanecer mañana con esa pierna negra tal vez por una trombosis, una embolia. Usted puede amanecer mañana con esa pierna sana. Los leprosos no se sanaron inmediatamente cuando iban de camino. Usted mañana puede amanecer sano. Es más, con este momento de prédica de los puntos importantes del evangelio y el momento de oración que luego vamos a tener casi al final, usted puede sanarse incluso hasta en una semana, pero teniendo la fe puesta en el Señor, como también se puede sanar esta misma noche y tantos otros momentos bíblicos en los que Jesús sana a la persona, inmediatamente la sana. Inmediatamente la sana. Pero depende del poder del Señor. No depende de ti, no depende de mí, depende del poder del Señor. Los que eran leprosos quedaron limpios cuando iban de camino. El noveno punto importante de este evangelio: uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos. De los 10 leprosos, uno fue agradecido. Uno solo volvió a darle gracias a Dios. Uno solo volvió. ¿Y los otros 9 dónde quedaron? Pero este volvió alabando a Dios a grandes gritos. Nosotros, los que compartimos en la renovación carismática católica nuestra vida de fe, somos muy criticados y atacados por aquellos que no viven la fe al estilo carismático, podríamos entenderlo. ¿Por qué? Porque les molesta nuestra alabanza, porque les molesta que glorifiquemos a Dios, porque mucha gente dice, no hay que alabar a Dios tanto, no hay que vocear tan fuerte ni tan duro, no hay que levantar la voz para glorificar al Señor. Pero los salmos, parte de ellos nos van a hablar de que alaben al Señor con danza, con cítara, con el arpa de 10 cuerdas. Imagínese usted una orquesta de instrumentos alabando al Señor, más usted con sus labios alabando y glorificando al Señor. Eso se va a escuchar en cualquier lugar. O sea que no hay nada que evite que tú puedas alabar al Señor. Este leproso que volvió a darle gracias al Señor, volvió alabando a Dios a grandes gritos. El hombre estaba voceando, me imagino, glorificando y alabando el nombre del Señor. Cuando Jesús va haciendo su entrada triunfal en Jerusalén, la gente le dice a Jesús, pero mira, mándalos a callar. Y como decir, están voceando mucho porque estaban alabando a Dios a grandes gritos.
Le dice Jesús, si ellos se callan, la piedra van a hablar. Entonces una alabanza, no importa si tú no tienes la garganta para alabar a Dios que se escuche en el cielo, el Señor como quiera escucha tu alabanza. Pero no importa qué tan fuerte tú puedas alabar al Señor, si tú lo sientes así en ese momento, si lo quieres hacer así, no hay ningún problema. La alabanza al Señor, entrégala de corazón y el Señor escucha como quiera tu oración y tu alabanza. 10º punto importante de este evangelio: se postró a los pies de Jesús. No es la primera persona que se postra a los pies de Jesús. Tenemos muchos momentos bíblicos en lo largo de los evangelios que la gente se postra a los pies de Jesús. Es como una señal de humildad. Es como una señal de entrega. Es como una señal de reconocer: tú eres el grande, tú eres el poderoso, yo me postro ante tus pies. Me da lástima ver cuando vamos a la misa, en el momento de la consagración eucarística, en el momento de que Jesús Eucaristía, Jesús sacramentado se hace presente, que la gente se queda como una columna de pie. Es como el que se queda de pie en el momento de la consagración eucarística. Es como decirle a Jesús: tú y yo somos igualitos los dos. Yo no tengo por qué hacerte reverencia a ti. Yo no tengo por qué doblar mis rodillas a ti. Yo no tengo que hacer ni siquiera una genuflexión, o sea, como una reverencia, porque tú y yo somos iguales, hermanos. No somos iguales. Jesús es el Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, pero Jesús es el mismo Dios hecho hombre. ¿Por qué nosotros no nos postramos a los pies de Jesús? ¿Por qué no doblamos nuestra rodilla a los pies de Jesús? Podemos estar pecando de orgullo, podemos estar pecando de soberbia, creyéndonos nosotros que somos igualitos a Jesús. No, no somos. Él es el que tiene poder, nosotros no somos nada sin Él. Él sin nosotros sigue siendo el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre. Tal vez usted cree que mi ropa es nueva, que mi pantalón es nuevo, que mi falda es nueva, en caso de las mujeres, y no puede doblar su rodilla porque se le va a poner un chin de polvo ahí en la ropa, y no quiere ni siquiera sacudir su rodilla cuando usted dobla sus rodillas delante de Jesús y cuando se postra ante Él. Los que a veces nos toca sentarnos detrás en la misa, pasamos trabajo para ver la consagración, no la vemos. Tan solo podemos escuchar en el momento de la consagración cuando el sacerdote habla, pero no podemos verla, porque la gente que está en los bancos de adelante no dobla la rodilla ante Jesús. De una misa de 200 personas, tal vez 50 en algunas eucaristías participaron en eucaristías que casi el 100% de la gente dobla sus rodillas, se postra ante la presencia de Jesús sacramentado. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar la bendición que tenemos si pecamos de soberbia y de orgullo? Si fuéramos un poco más humildes, doblando nuestras rodillas a los pies de Jesús, así como cae el agua fresca del cielo, la lluvia en los campos, asimismo llovieran las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Por qué la bendición de Dios no llega a ti? Revisa qué tan humilde eres de frente a Jesús, de cara al Señor, y te darás cuenta entonces por qué las bendiciones tardan en llegar a tu vida. 11º punto importante y casi terminando: rostro en tierra dando gracias. Cuando vemos en el capítulo 3 de Génesis que Adán y Eva le fallaron a Dios, desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, el castigo que tiene la serpiente, en este caso el diablo, es de arrastrarse sobre su vientre comiendo polvo todos los días de su vida. Es arrastrarse, como usted ve una culebra, una serpiente que se va arrastrando por el suelo. Pero cuando una persona pone su rostro, es como, imaginemos que este es el suelo o la tierra, el piso, el rostro en tierra, que está boca abajo adorando a Jesús sacramentado. Es uno de los mayores gestos de humildad que puede tener la persona, cuando se postra rostro en tierra a los pies de Jesús. Es como que usted se autohumilla, es como que usted se autodiscrimina. En otro momento bíblico va a decir el Señor: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es algo que lo podemos comparar en este 11º punto importante, el punto importante número 11, con esta persona que rostro en tierra le da gracias al Señor.
Es una persona totalmente agradecida y totalmente humilde. Para usted poner el rostro en tierra a los pies del Señor, adorando al Señor rostro en tierra, como diciendo usted mismo, humillándose, reconociendo su debilidad, reconociéndose necesitado del Señor, reconociéndose débil y pecador a los pies del Señor. Oh, pero eso no es todo el mundo. No es todo el mundo que tiene esa gracia de humillarse a sí mismo delante del Señor rostro en tierra. Un gesto de total entrega y humildad al Señor. 12º punto importante. Este era un samaritano. O sea que los que comúnmente estaban acostumbrados a seguir al Señor de la región o el pueblo en el que Jesús era, no le tomaba tal vez mucha importancia. Pero este era un samaritano de otro lugar. Y alguien de otro lugar viene a mostrar un gesto de entrega más al Señor que tal vez lo de su mismo pueblo. Es lo que pasa con nosotros los que fijo vamos a la iglesia. Cuando viene un recién convertido, ya tal vez nosotros cuando somos viejos en la iglesia, tal vez vivimos la fe así como, qué sé yo, no sé, voy a ir a misa porque estoy acostumbrado, pero como que no siento el llamado. Cuando viene un recién convertido que pudiera representar el samaritano, que hace un gesto de entrega total al Señor, a veces nosotros lo miramos mal. Cuando aparece alguien que se arrodilla a recibir la comunión y casi nadie se arrodilla, o prácticamente nadie, ya miramos al otro como con discriminación, como, ay, este se cree un santo. Yo recuerdo que eso lo compartí por aquí hace unos meses, que fui a una parroquia, no recuerdo si era lunes o era miércoles, ya que en mi parroquia Espíritu Santo no celebran misa los lunes y los miércoles a las 7 de la noche, como era de costumbre, sino a las 6:30 de la mañana. Como voy entonces a esta otra parroquia, aquí en la ciudad de La Vega, en nuestra diócesis, me postro de rodillas a recibir la comunión y el sacerdote que estaba celebrando, con su cara como de ira, no sé, puso una cara rara. Cambió totalmente el aspecto de su rostro y me dice, no, de rodillas no. Y cuando entonces veo que no me va a dar la comunión porque estoy de rodillas, me pongo de pie. Y ahí me dice, de pie, como todo el mundo, para mantener el orden. Pero el hecho de que yo estuviera doblando mis rodillas para recibir a Jesús sacramentado, la comunión, no quiere decir que yo estaba rompiendo el orden. Otro sacerdote, amigo mío, que le tengo mucho aprecio, en una ocasión me dice, de rodillas no, porque no me puedo agachar mucho, me molesta la espalda. Ahí lo entendí. Y cada vez que voy a recibir la comunión con ese sacerdote amigo, pues no me pongo de rodillas porque tiene situaciones en la espalda y le molesta. Entonces imagínense, no puede doblarse tanto para bajarse 200 personas que estén comulgando de rodillas. Tendrá dificultad para él agacharse, tendría que bajarse mucho. Ahí se entiende, hay una condición. Pero el hecho, hermano, de que usted considere o soberbiamente no quiera que la persona se arrodille a recibir a Jesús, eso es un problema. Nos vamos al 13º punto importante y solamente nos falta uno más. 13º punto importante. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Esto sí es una cosa chévere. El año pasado, en el mes de septiembre, mi amigo Mikey Mendoza y yo fuimos a Sabanayegua, Asua, a una parroquia, no recuerdo el nombre. Pero este año, en el mes de septiembre, creo que fue como el 28 de septiembre por ahí, transmitimos en Facebook la actividad. Fuimos a Sabanayegua, Asua, a la misma parroquia del año pasado. Después, un año después, fuimos en el mes de septiembre también. Después de la actividad del año pasado, a los cuantos días me escriben un testimonio y me dicen, en esa actividad que tú y Mikey estuvieron, el Señor Jesús sanó 2 personas. Una le tocó con piedra en la vesícula. Le tocó el Señor en la oración y cuando fue a su casa botó la piedra en la vesícula. Una persona que los médicos no habían podido resolver este problema. Y estas cuestiones podrían salir, a veces nunca salen con tratamiento, a veces tiene que ser operado. Pero el Señor entonces le tocó en la oración y botar la piedra en la vesícula cuando llegó a su casa. Otra señora con piedra en los riñones. Le tocó el Señor en la oración. Botó la piedra en los riñones cuando llegó a su casa. Un par de meses después, las personas que nos invitaron a la parroquia allí en Sabanayegua, estoy hablando con ellos en el aniversario de Jesús Sana Hoy.
Y me dicen, eso fue en el aniversario de este año, me dicen que también no solamente esas 2 personas Jesús sanó, sino 2 personas más. El Señor sanó un problema grande en el estómago, tenía una persona, no me dieron detalles, solamente dijeron eso y el Señor le sanó del estómago. Otra persona con un problema grande de una pierna, no sé qué tenía, el Señor le sanó de la pierna. ¿Y por qué hago este comentario? Cuando fuimos en el pasado mes de septiembre, el día 28, allá a Sabana Yegua, así como Jesús preguntó, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Antes de la prédica, compartí estos 4 testimonios allá en aquella parroquia en Sabana Yegua. Y decía, ¿dónde están las personas que el Señor sanó el año pasado en la prédica cuando estuvimos aquí? ¿Dónde están? Ni uno solo fue. Y no para que me dieran gracias a mí, no es a mí que hay que darme gracias. Es para que al menos sus testimonios de sanación, sus testimonios de liberación, pudieran servir como base sólida y válida delante de la asamblea, que fue que ellos mismos testificaran: el año pasado vinieron los hermanos fulano y fulano, el Señor me tocó en la oración y me sanó de esto, me sanó del otro, de aquello y de aquello. Y eso iba a motivar un poco más la fe de los que estuvieran allí presentes cuando dieran su testimonio de que Jesús le había sanado. Pero yo mismo preguntaba una pregunta similar a la de Jesús: ¿y los que se sanaron el año pasado, dónde están? Hay gente que el Señor los sana y andan buscando el milagrito, la bendicioncita, pero sin tener ningún compromiso con el Señor. Es lo único que buscan. Por eso la misa de los enfermos, la misa por los enfermos, por eso cuando hay una prédica con oración por los enfermos, se llena muchas veces de tanta gente. Y tanta gente va, porque lo único que buscan es el milagro. No van a buscar a Jesús porque están convencidos de que en el nombre de ese que se está hablando, Jesús, usted puede llegar al cielo y su vida puede cambiar en la vida de tanta gente. No están convencidos de esto. Es como un intercambio. Yo voy a una misa por los enfermos, voy a una prédica, voy a una oración, voy a una actividad, Jesús me sana y ya. Y no vuelvo nunca más, no vuelvo ni siquiera a darle gracias. Muy poca gente vuelve a darle gracias al Señor. Los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde está tanta gente que el Señor ha obrado en sus vidas a través de la transmisión de los puntos importantes del Evangelio? ¿Dónde están? Que no se conectan ni el lunes, ni los sábados, ni los domingos, no se conectan a ninguna hora. Buscan la bendición, buscan el milagrito que el Señor le haga a través de la oración y se van, no vuelven más. Hermano, entonces tenemos problemas. Vamos a correlacionar el 13º punto importante con el 14º punto importante o el 14 punto importante. No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero, el samaritano. Y ya el 14º punto importante y último, o el 14 punto importante, lo va a decir el Señor. Y le dijo, habla Jesús al que se sanó y fue a darle gracias: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Repito estas palabras: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una diferencia muy grande entre los 9 y el que volvió a darle gracias. La fe de los 9 les sanó. Se sanaron todos, los 10 leprosos se sanaron, uno solo volvió. Pero la fe del que volvió a darle gracias a Dios, a Jesús, glorificando a Dios y dando gracias, fue más grande. Porque no solamente se sanó de la lepra, sino Jesús le está hablando de algo más allá que una sanación. Jesús le está hablando de una salvación. Este hombre entonces fue salvado, así como lo dice Jesús: tu fe te ha salvado, porque estaba totalmente convencido, convertido a través de la manifestación del poder de Dios en la persona de Jesús nuestro Señor. Si tu fe solamente para que el Señor te sane, tu fe un poco débil, te podrá sanar el Señor. Pero con tu sanación, si no te conviertes, vas al cielo, no. Tú te sanas, pero con tu sanación no quiere decir que tú vayas al cielo. Se manifiesta la gloria de Dios en ti. Para tú ir al cielo tienes que estar totalmente convencido y convertido. Aunque no te sane de una enfermedad, tú sigues creyendo en el Señor.
Aunque no te sane de un problema, tú sigues con tu convicción de que el Señor te ha prometido, te llevará al reino de los cielos, aunque tú no te sane. Esa es tu fe, no debes perder la fe. Tu fe te ha salvado, dice Jesús. No sé si estas palabras caben en tu corazón o no caben en tu corazón si tú no la dejas entrar. Yo te hago la recomendación, sé humilde, conviértete, cree en el Evangelio, cambia de vida, y aunque el Señor no te sane, sigue siendo fiel al Señor. Sigue siendo fiel aunque no te sane, aunque no te rompa las cadenas, aunque no te libre del diablito o el demoniecito que te esté cayendo atrás. Y digo diablito porque delante del poder grande de Jesús, el mismo diablo con todos los demonios que hay en el infierno queda chiquitico como la punta de una aguja delante del gran poder de Jesús. Hermano, conviértete y cree en el Evangelio, cambia de vida, deja el pecado mortal. Deja de la lujuria, la soberbia, el orgullo, la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, el remordimiento. Deja los pecados capitales como la avaricia, la gula, la pereza, la envidia. Deja todos estos pecados atrás. Deja el pecado atrás como la fornicación, como el robo, el asesinato. Deja todos estos pecados atrás. Conviértete, hermano. Cambia de vida y verás cómo tu pueblo, tu país, tu nación, tu sociedad, tu familia va a cambiar. Si sigues igual, estarás la vida entera pidiéndole al Señor, y las bendiciones que pides difícilmente las vas a conseguir, porque si no es un cambio, no hay una transformación, o tal vez vas a conseguir algo limitado. Como los 9 leprosos que no le dieron gracias al Señor, consiguieron algo limitado. La sanación de la lepra, eso era fácil. Pero la salvación, como esa respuesta que le da Jesús a este leproso, a este que era leproso, tu fe te ha salvado. Oremos. Haga el esfuerzo de cerrar sus ojos en este momento. Trate de concentrarse. Usted que tiene dificultades para dormir y descansar. Usted que pasa las noches en vela dando vueltas en la cama, sometido a un insomnio. Usted que se desespera, no encuentra más que hacer. Usted que duerme con un aire acondicionado y con un abanico, y cuando se va la luz a medianoche usted no puede dormir, y usted se desconecta. Si se fue la luz a las 2 de la mañana, usted despierta a las 2 de la mañana exactamente. Si el abanico se le apagó a las 1:30 de la madrugada, usted se despierta a las 1:30 de la madrugada. Hermanos, tengo para decirte que yo no duermo con mosquitero, no duermo con aire acondicionado, no duermo con abanico. No me arropo, no duermo con sábana, aunque haga el frío más grande en nuestro país. No duermo con almohada. Y por gracia de Dios puedo dormir hasta en el suelo bien. Puedo dormir en un mueble, en una silla, donde sea puedo dormir bien y no tengo problema. Pero ¿cuántos se acomodan a los confortes de esta vida, se adaptan a estas cosas y no pueden dormir bien cuando esa comodidad no les funciona? ¿Cuántos son aquellos que están acomodando su cuerpo y la vida se le hace más difícil y más imposible? Y yo duermo mejor que cualquier persona y no despierto por la noche. Y si acaso despierto por la noche, por alguna situación, cuando el calor es tan agobiante, angustiante, comenzamos a sudar fuertemente, que se moja el lugar donde dormimos, la cama. Tan solo quedándonos tranquilos en silencio, cerrando nuestros ojos de nuevo, podemos dormir bien y tranquilo por gracia de Dios, sin relajantes musculares, sin tranquilizantes, sin pastillas, sin sedantes, sin un té de flor de tilo, sin ningún té de nada. Con tan solo confiar en Jesús nuestro Señor podemos dormir bien y tranquilo, con dificultades y problemas como a todos, pero nuestra confianza está puesta en el Señor, que día a día va abriendo camino y derramando bendiciones en nuestra vida. Aquellos que por algún diagnóstico médico no pueden dormir bien y tranquilo, porque ya le han dicho que esta enfermedad es incurable, que tal vez se pueda morir en cualquier momento. A ti que te hayan despedido del hospital, de la clínica, un familiar tuyo, para que se muera en tu casa, porque ya no hay médicamente nada que hacer, ya la medicina ha llegado a su límite. A ti que no encuentras qué hacer de la desesperación, de la angustia, haz el esfuerzo, hermano, en esta hora. Cierra tus ojos y comienza a pedir misericordia al Señor. No le pidas que te sane. Los leprosos no le pidieron sanación.
los dos ciegos que te compartimos en la lectura en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, estos dos ciegos no le pidieron al Señor, sánanos de la ceguera, ellos le pidieron al Señor, ten compasión de nosotros, es decir, ten misericordia. Y comienza tú a clamar la misericordia del Señor. Que esa misericordia del Señor comience a derramarse en tu vida, en tu mente y corazón, en tus pensamientos, en tu cerebro, en tu cerebelo, como la lluvia fresca, en todo tu ser. Que esa misericordia del Señor comience a pasar por las heridas que hay en tu corazón. Comience esa misericordia, esa compasión del Señor a llenar los vacíos que hay en tu corazón de su presencia. Que esa compasión del Señor comience a provocar que el Señor mire tu estado, tu situación, tu condición económica, tu condición de salud, tus problemas legales, la dificultad que tienes en otro país para poder tener la legalidad, la nacionalidad y resolver tus papeles. Que ante las situaciones por las cuales tú estés pasando, aclamando en esta hora la gran misericordia del Señor, esa misericordia, esa compasión del Señor vaya provocando una revolución interna en tu vida, una limpieza interna en tu vida, una introspección, es decir, una inspección de tu mismo interior. Que esa compasión que vas pidiendo al Señor no solamente toque tu vida en esta hora, sino que también toque la presencia de cada uno de tus familiares donde quiera que se encuentren. A ti que no podías dormir tranquilo, tranquila, que esa misericordia del Señor se derrame en ti y sea como ese relajante, como ese tranquilizante que te ayuda a dormir bien y tranquilo. Que esa misericordia del Señor que pedimos también descienda sobre el pueblo de Ecuador, que ha estado en guerra civil en estos días porque han subido el alto costo de la vida. Que esa misericordia, esa compasión que pedimos al Señor descienda sobre Puerto Rico, que todavía no se ha restablecido completamente de las dificultades que ha tenido con el fenómeno atmosférico, el huracán, que hace ya tanto tiempo que le ha azotado. Que esta misericordia y compasión del Señor descienda sobre el pueblo hermano de Venezuela y tantos venezolanos en el mundo entero. Que esta misericordia y compasión del Señor descienda ante tanta gente que duerme en la calle, ante tantos niños enfermos, tantos niños huérfanos de padres vivos, tantos niños que andan deambulando por las calles, durmiendo debajo de un puente, comiendo de la basura del zafacón. Cuántos niños sin madres, sin padres, sin dolientes, sin familiares, porque nadie ha querido hacerse responsables a ellos. Que esta compasión del Señor descienda sobre cada persona que no tiene un techo, no tiene un hogar. Que esta misericordia del Señor descienda sobre los homosexuales, descienda sobre las lesbianas. Que esta misericordia del Señor descienda sobre los asesinos, sobre los narcotraficantes. Que esta misericordia y compasión del Señor descienda sobre aquellas personas que andan negociando órganos humanos, que andan secuestrando personas. Que esta compasión del Señor descienda sobre los sicarios, que descienda sobre aquellos infieles, sobre aquellos que van destruyendo tu hogar y tu familia. Que esa compasión del Señor descienda sobre esa persona que tú le tienes odio en el corazón porque te ha hecho un daño, le ha hecho un daño a un familiar tuyo. Que esa misericordia, esa compasión del Señor descienda en tantos enfermos en las clínicas, en los hospitales, en nuestros hogares, en tantos enfermos conectados a una máquina para poder funcionar y respirar. Que esa compasión y misericordia del Señor descienda sobre tu trabajo, sobre tu negocio. Que esa compasión y misericordia del Señor descienda en estos momentos sobre la persona por la cual tú le estás pidiendo de corazón al Señor que le sane y le libere. Que descienda sobre los enfermos por los cuales tú le estás pidiendo esta noche. Que esa compasión y misericordia del Señor alcance la tierra entera y comienza a haber paz en el mundo, en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestras familias. Que esa compasión y misericordia del Señor elimine la violencia de nuestra sociedad. Que esa compasión y misericordia del Señor descienda desde el Papa Francisco hasta el último diácono en este mundo. Descienda desde el Papa Francisco hasta el último presidente de asamblea o ministro en el mundo entero. Que esa compasión y misericordia del Señor descienda sobre los seminarios, los seminaristas,
sobre las vocaciones sacerdotales, a la vida consagrada y religiosa, que esa misericordia y compasión del Señor descienda ante los consagrados y consagradas, las monjas, las religiosas en el mundo entero, que esa compasión y misericordia del Señor adelante la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, Señor, que eres Dios, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, tú que eres todo honor y toda gloria. Te lo pedimos a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu compasión y tu misericordia, Señor, nos llene por siempre. Ya así que nos vamos. Buenas noches y bendiciones para los que ya se han ido, para los que quedan conectados. Que Jesús nuestro Señor les bendiga, le ayude a dormir tranquilo, a descansar, a dormir bien. Que usted sienta en esta noche como que los ángeles de Dios le están dando un masaje de cuerpo entero, y amanezca mañana con más fuerza, amanezca mañana relajado, amanezca sin estrés, amanezca sin dolor en ninguna parte del cuerpo. Y que mi deseo sería que usted amanezca sin ninguna enfermedad, sin ninguna deuda, sin ningún problema, que el Señor le salde toda su deuda, le quite todos sus problemas, le rompa sus cadenas en esta noche. Ese es mi deseo. Si no pasa así, bueno, sigue esperando, que en cualquier momento el Señor te va a dar esa bendición. Esto ha sido la transmisión de los puntos importantes del Evangelio, tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 17, versículo del 11 al 19. El hermano Luciano Vázquez ha compartido con ustedes. Comparta usted los puntos importantes y buenas noches.